9 de la mañana con 9 minutos, con ese comienzo musical que tenemos habitualmente, ya anuncia el comienzo de nuestro panel, que ya está disponible, dispuesto más bien para poder empezar a comentar los diferentes temas que tenemos propuestos para hoy. Saludamos a Daniel Segers, periodista, editor de C80.cl, gestor cultural. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo Alcaíno, muy contento de mi segunda intervención aquí del año en la temporada 2024 de la SUSACH, así que muy presto para la discusión como siempre. Oye, y también su segunda intervención en esta temporada 2024 es la de Macarena Cox, directora de comunicaciones de Fundación Pivotes, que también está ahí conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Macarena? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Oigan, gracias a ustedes por estar ahí como siempre junto a nosotros, y además no solamente invitarlos a comentar los temas ya propuestos, sino que además lo que es nuestra pregunta del día. Y tomamos este informe de la Católica de Valparaíso, que estaba analizando desde la perspectiva de quienes están viendo noticias, quienes están consumiendo particularmente contenidos informativos, la apreciación que se tiene. Al menos se ve interés de parte de la ciudadanía, pero son críticos respecto al desempeño del periodismo nacional. 55,3% evalúa como pobre el desempeño del periodismo y un 64,6% dice no confiar en las noticias la mayor parte del tiempo. Nosotros, a propósito de estos números, que llamamos a nuestra audiencia, a nuestros seguidores y seguidoras, a hablar un poquito de qué distingue un buen periodismo desde la perspectiva de ellos, pero también me quiero quedar con ustedes desde el punto de vista también periodístico de cada uno de ustedes. ¿Cómo ven no solamente estas inquietudes o cierto malestar que pueden manifestar quienes ven noticias habitualmente o siguen noticias en diferentes medios, sino que además, por dónde creen ustedes también están el tema del buen periodismo? Daniel. Bueno, un saludo primero a Macarena, que también tuvimos la posibilidad de compartir en vivo el año pasado ahí en los estudios de Radio SUSACH, así que colega también, coincide que somos los tres periodistas en esta mañana. Bueno, hay que definir también qué está entendiendo la gente por periodismo. Yo me perdí hace rato, debo confesar, ¿no? Yo soy de la escuela de que uno estudiaba para investigar, para reportar noticias, y como una capacidad anexa el comunicarlas, ¿no? Y que mucha gente que no tiene gran habilidad comunicativa en cámara o en radio, por cierto, que se ha destacado en la profesión en el periodismo escrito. Pero eso ha cambiado la dinámica de los medios, sobre todo los digitales, y celebro en este momento a Diario USACH, porque es uno de los pocos medios que uno puede leer una noticia de manera electrónica sin ser interrumpido ni asaltado por una oleada de avisos, de noticias falsas, de páginas que se abren, y por lo tanto ahí hay un tema y de cómo se ha desvirtuado, ¿no? También estamos viendo ciertas prácticas de los medios electrónicos y en redes, sobre todo de cómo poner noticias de hace 6 meses, pero de manera ambigua, cosa que uno llega a pensar de que hoy de nuevo pasó esto, o por ejemplo consorcios grandes como un consorcio de 3 letras, ¿no? Que ha estado publicando durante todo el verano, por ejemplo, la misma noticia del bono que todavía no está resuelto, o del autopréstamo, como esa noticia que se sabe que la gente se va a ir, ¿no es cierto?, y además de la farándula. Y eso empieza a ser como ya no periodismo para mí, empieza a ser cualquier cosa, ¿no? Estrategias de community manager, redes. También hay un problema ahora con la televisión. La gente piensa que los periodistas solo trabajamos en televisión, ¿no? Entonces también ahí creo que está en crisis lo que se está entendiendo ¿no? Y si uno ve los perfiles incluso de búsqueda de periodistas, uno más bien identifica que lo que quieren es un audiovisual, un community manager, pero de periodismo bien poco. Le doy la palabra a mi colega. Sí, Macarena, también como tomas las reflexiones que hacía Daniel, pero también estos números que de una u otra forma también es interesante tomarlos en cuenta. Sí, totalmente. A mí lo que me preocupa mucho es el tema de la política del clic a cualquier costo. Me ha tocado dar grandes batallas, sobre todo con los portales en las redes sociales, porque a veces sacan mucho de contexto las distintas declaraciones de las autoridades con el objetivo de que la persona haga clic. Y a mí eso me preocupa, siento que tiende a jugar en la línea de lo que es ya la desinformación. Es algo que hemos estado tratando de combatir como sociedad, desde el mundo político, desde los distintos medios de comunicación. Entonces siento que ese tipo de prácticas no ayudan.
Lo otro, claro, por ejemplo, a veces pasa mucho como con el periodismo más de política, que depende mucho del medio de comunicación. Nosotros vemos medios que son a veces mucho más institucionales, donde hacen la bajada de los temas con mucha rigurosidad, con mucho dato, con conclusiones, pero también vemos como otros medios tienden mucho a ir al día B, pero siempre como desde la cuña del WhatsApp, desde lo que se dijo en el chat de acá, y hay como poca investigación. Siento que nos estamos como a veces acomodando mucho a que todo nos llegue a través del celular en vez de salir a reportear como se hacía antiguamente. Y también creo que parte de la percepción de la gente tiene que ver también con que si uno se sumerge en las noticias o del país en general durante un par de semanas y vuelve, da la sensación de que estuviéramos viviendo pero peor que Haití. Siento que se reconoce poco los avances, a veces han habido poco en ciertas materias, por supuesto que sí, pero han habido avances, se han hecho cosas, y siento que tanto a los gobiernos de turno como a las oposiciones de turno, y como mucho también pasa con los medios de comunicación, que cuesta reconocer lo que hacemos bien. Antes de irnos al primer tema, quiero también aprovechar de hablar del tema de los públicos. De repente surgen este tipo de conversaciones, qué rol se tiene que tener de formación de públicos, saber comprender o saber distinguir cuando nos encontramos ante una información que deja mucho que desear, cuando efectivamente nos encontramos de repente poco sustento en algunas informaciones y que muchas veces además circulan bastante por redes sociales. Hay quienes son un poquito críticos en formar públicos. No sé cómo lo ven ustedes, Daniel Macarena. Yo creo que efectivamente hay un tema esto parte por la educación, ¿no? Hay hábitos de consumo de contenido, no solo de noticias, que han cambiado pero radicalmente, ¿no? Insisto, en la época en que uno se informaba por el diario, en que era todo un ritual en la mañana. Yo empecé trabajando cuando no había nada digital y recortaba, mi trabajo era justamente preparar temas, hacer seguimiento, y yo recortaba, era un maestro del corte y pegue, digamos, real, y por supuesto que eso ha modificado mucho la manera de acercar, habiendo tanta información disponible en eso, concuerdo completamente con Macarena, habiendo tanta información disponible, somos la era donde tenemos más acceso a las bibliotecas más importantes del mundo, y es cuando menos la gente se está informando, porque las plataformas, y efectivamente yo concuerdo con el tema de los dispositivos, no solo con las noticias, como hacer toda la vida en el celular, y no es posible, ¿no? Entonces, me acomoda en el celular que ver un video de 10 segundos en TikTok, me acomoda, entonces empiezo a olvidar que existe otras vías, que se puede incluso usar el computador. Hay gente que ya se le olvida que el computador tiene otras funciones, que se abre la pantalla en grande, que se pueden hacer, uno puede ver el clic, incluso pueden identificar el banner que se abre, pero la gente, claro, en comodidad y poco por la industria que te está empujando a que todo ocurra ahí. Y eso me parece también que empieza a ser peligroso, porque efectivamente anula y bloquea métodos que han sido ancestrales, ir a la biblioteca, conversar en vivo con personas, ¿no? Ir a las fuentes, como nos enseñaban nosotros en la escuela, ir a la calle, digamos, ahí estaban pasando las cosas, no en la pantalla. Pero como estoy un poco viejo, también me confundo, quizás es parte de lo que uno tiene que lidiar y ver cómo dentro de esa plataforma o dentro de esas nuevas dinámicas uno puede incidir de otra manera. No lo tengo claro yo en este momento, estoy bastante confundido, me gustaría volver a la época de la revista. Salud, Macarena, te damos ahí también el pase para poder observar no solamente lo que nos planteaba Daniel en torno a las características de la lectura de noticias, la falta de profundización muchas veces, sino que además si tenemos que tomarnos en serio en la formación de público. Sí, yo creo que sí, totalmente. También creo que cada plataforma le conversa a un público distinto. De hecho, ayer nosotros estábamos revisando algunas cifras y nos dimos cuenta, por ejemplo, no sé, de una publicación que hicimos, de las 8.000 personas, 600.000 tenían entre 18 y 24 años y solamente se enteraron a través de nuestras historias. Entonces, al final, claro, si uno va a hacer un video en YouTube, un video puede durar 2 minutos y medio, y en el fondo, cuando uno hace una investigación, uno cuenta un relato, una noticia, puede profundizar mucho más. Pero cuando estamos hablando de redes sociales, donde nada puede durar más de 40 segundos porque la gente simplemente no lo ve, es muy poco donde se puede profundizar. Hoy día en las redes sociales, o sea, tenemos personas que tienen más de 200.000 seguidores, y corríjanme ustedes, pero un punto de rating en la televisión son 20.000 personas. Entonces, hoy día a veces sale mucho más a cuenta informar a través de las redes sociales, pero yo creo que la prensa en general tiene un desafío importante,
para poder hablarle al público objetivo obviamente segmentaron la audiencia, pero hablarle en su lenguaje, pero con contenido. La BBC hace cosas bien interesantes en mi época, hace un par de años atrás, que hacía esto, que empezó como a liderar con estos videos de infórmate de las noticias del día en un minuto, y era muy rápido, pero muy riguroso, con buenos datos, entonces uno igual quedaba como, al menos como con un mapa de lo que estaba pasando en el día. Me parece que ese, por ejemplo, puede ser interesante para que se empiece como a integrar en la forma de comunicar en las redes sociales, que hoy día finalmente va a ser el gran espacio desde donde la gente se va a informar. Exacto. Abiertas entonces también las redes sociales para que comenten con nosotros. Nuestro Instagram, nuestra cuenta de ex, Facebook y nuestro WhatsApp, el más 569-2649-3001. Vamos a los temas que nos convocan y nos quedamos en la discusión en torno a la seguridad en las distintas comunas de nuestro país, particularmente luego de lo que fue ese encuentro del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, con la ministra del Interior, el planteamiento de la presencia de militares en estas labores y cómo también esto ha traído consigo no solamente declaraciones de distintas autoridades, sino que a su vez aceleración de operativos en tomas. Sin ir más lejos, durante la jornada del día de ayer pudimos observar allanamientos, por ejemplo de la toma de Maipú, también se desbarataron algunos inmuebles que eran utilizados como prostíbulos, discotecas, en fin, hubo despliegues también en Cerrillos, y esto obviamente nos lleva entonces a ir analizando los alcances que tiene no solamente esta declaración, sino que cómo en forma efectiva, en forma bien mesurada y bien pensada se llevan adelante particularmente estas situaciones. Me quiero quedar con algo que estuvo conversando más temprano en el programa Línea 1 acá de Radio USACH y Santiago TV, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Ella señaló que tiene que haber un plan del MIMBU en lo que tiene que ver con este desalojo de tomas y que es un problema nuevo del Estado. Ahora también uno hace una crítica hacia las autoridades anteriores, cómo permitieron que esto creciera. Se tiene que atacar el problema cuando son pocos. Es parte de lo que señaló la alcaldesa de Quinta Normal y que quiero sumar también a lo que es esta conversación y particularmente también a lo que están mirando las autoridades, el llamamiento a no criminalizar además los campamentos tras los procedimientos que se vieron el día de ayer. Varias cosas que pasaron a pocas horas de las declaraciones de Bodanovich y que les dejo la palabra para que podamos entrar en ello. Daniel. Bien, a mí esta discusión me sigue pareciendo bastante curiosa por lo mediático. Porque es evidente que no puede ser, o sea, no hay ninguna política razonable de que se desalojen campamentos con muchos crímenes que se detecten ahí cometiéndose, porque no existe la capacidad para hacer eso en todo Chile. Por lo tanto, que se haga en Maipú, en la llamada toma de los haitianos, que surgió además este tema por el caso Ojeda, es obvio que es una reacción a eso, ¿no? No es posible erradicar o no es parte de una política sistemática, por más que la autoridad lo diga, que coincidió justo con la declaración o con la reunión del alcalde Bodanovich con la ministra del Interior. Bueno, ahí lo sistemático se pone un poco en duda, ¿no? Claro, es como, justo coincidió el cronograma. Pero, además de eso, empieza a ser como o sea, si se empieza a aplicar este criterio, ¿cuál sería, no? Porque ¿cómo yo puedo asegurar que cada persona que se está cometiendo y si es una práctica que conocemos que efectivamente ha rendido frutos, que tiene frutos mediáticos, que viene desde la Florida, ¿no? o de otras comunas, y que curiosamente no solo Bodanovich, no solo en Florida, están otros alcaldes, y de hecho eso ha sido el tema también, alcaldes que desde el progresismo, como Gonzalo Durán, también están haciendo un llamado para la intervención militar. Ese está siendo el tema. Y esto de las tomas es un tema serio, que viene desde décadas, ¿no? Desde las poblaciones callampa y antes. Sí. Por lo tanto, y con cierta épica en alguna época, Daniel, además. Por cierto, ¿no? Y porque no hay de otra. O sea, en este país, efectivamente, ¿cómo tú te aseguras, sin tener un ingreso medianamente aceptable, una vivienda, ¿no? Es como el paso siguiente de la situación de calle, hacerte cargo, ¿no? Mucha gente desde la perspectiva del emprendimiento, o sea, hazte cargo de tu destino. Bueno, si no tengo cómo, me tomo un terreno. Y esa lógica, no solo en Chile, ¿no? Es casi una práctica que está garantizada también porque es un derecho a tener un espacio.
Pero, ¿qué pasa? Si nosotros nos fijamos en el último tiempo, esta dinámica de que ni siquiera son campamentos detectados, insisto, son los bullados, son cuando va un matinal, ¿no? Y detecta algo, al otro día va el alcalde y hace toda una puesta en escena. Creo que de esa manera efectivamente no estamos atacando el problema completo, y la imposibilidad del Estado, digo aquí ya todo el Estado, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, provinciales ahora, y el gobierno central, las policías, de llevar políticas de largo aliento y articuladas, ¿no? Justamente en Maipú esto no es un problema de este año, ni del año pasado, ni del antepasado. Es un problema que viene arrastrándose desde hace mucho. Yo tuve la oportunidad por el 2015 de trabajar en Maipú, en esa comuna, y teníamos los mismos problemas que ahora, salvo que la atención mediática no estaba tan fijada. Por lo tanto, la imposibilidad de, por ejemplo, los municipios llevar políticas de largo aliento, ¿no? Que continúen, igual que en el Estado central, que continúen, ¿no? A lo largo de los distintos administraciones municipales, es imposible. ¿Para qué vamos a hablar de la administración de Katy Barriga? Justamente que provocan este tipo también de vacíos dentro de las políticas que pueden ser interesantes o que pueden tener algún tipo de resultado. Por lo tanto, creo que hace falta una discusión mayor de mediano y largo plazo, y que se alejen un poco las cámaras, en este caso, y se alejen las cámaras de la televisión, me refiero, y quizás se acerquen las plumas del buen periodismo, de la gente que investiga de verdad, porque esto es un problema profundo. Uh-huh. Macarena, también te dejo con la misma inquietud de saber también cómo has estado siguiendo este tema, y además, a propósito de lo que decía Daniel, ahí también nos encontramos con los alcaldes que son los que tienen que enfrentar estos problemas inmediatamente. Esa es la primera autoridad que tiene la ciudadanía a quien recurrir, y es importante ver si efectivamente están las herramientas para poder afrontarlo. Sabemos que las realidades de los municipios son muy dispares dependiendo de cuál se trate. Sí, yo creo que primero es muy positivo destacar que el oficialismo hoy día reconozca que vivimos una crisis de seguridad, y que tanto las Fuerzas Armadas como las policías y las herramientas legislativas en general son necesarias para combatir el crimen. Y lo mismo ocurre con la inmigración irregular. Y en ese sentido, bueno, es como de sentido común en el fondo que no todos los extranjeros son los que vienen a cometer delitos a nuestro país, pero de que existe un completo descontrol migratorio, existe, y que hace rato que el gobierno debería estar haciéndose cargo, es una realidad. De hecho, si vemos las cifras, entre el 2018 y el 2021 hubo un poco más de 87.000 ingresos clandestinos, y desde el 2022 al año pasado, octubre, habían ingresado más de 94.000 personas. Entonces, tenemos un tema en el fondo con las expulsiones y con el descontrol de la gente que está entrando por los distintos pasos irregulares. Pero más allá de eso, el gobierno tiene que entender que hay alguien que tiene que tomar las decisiones difíciles, ¿ya? Y lo primero es hacerse cargo de los llamados a regularizar a los inmigrantes ilegales, y sin hacer diferencia de quiénes son, porque recordemos que hemos importado distintos delitos que son tremendamente graves, y en el fondo que, bueno, tiene que ver obviamente con el descontrol migratorio, pero también tiene que ver con la poca cantidad de expulsiones administrativas que se han ejecutado. Aquí me gusta hacer la distinción entre lo que es la expulsión administrativa y la judicial, porque las judiciales son las que dependen de los tribunales, pero las administrativas son las que dependen del gobierno, y cuando generalmente se tienden a hablar de las cifras de cuánta gente han expulsado del país, tienden a sumar las dos, pero las que dependen del gobierno son las administrativas, y esas siempre, o sea, al menos en los últimos años, han estado muy por debajo. Yo creo que eso es preocupante, pero aquí también hay un tema de cómo tú juegas con las expectativas de la gente, y creo que el problema de eso es que hoy incluso hay alcaldes del Frente Amplio que están diciendo que hay campamentos que no son solamente ya un lugar donde va la gente que no tiene casa, sino que se están formando verdaderos espacios donde se están proliferando las asociaciones delictivas de Frente Amplio. Y recordemos también, por ejemplo, lo que dijo la alcaldesa de Cerrillos, la Lorena Facuse, hace unos días, que confirmó la existencia de un cementerio clandestino en el campamento de su comuna, que es el Nuevo Amanecer, donde en ese lugar están sepultando gente indocumentada, que no sabemos si mueren por causas naturales, no sabemos si son asesinados, pero el tema es que ya estamos hablando de cementerios clandestinos. Entonces hay toda una burbuja acá de la que nadie se está haciendo cargo de forma concreta. Un dato como para dimensionar cómo van creciendo, este campamento mismo de Cerrillos de la Lorena Facuse, en el año 2020 se creó, y al año ya tenía 10.000 personas. Hoy día ya estamos hablando de 14.000, que son principalmente extranjeros, pero en el fondo las cosas que
van creciendo en los distintos puntos del país es bien impresionante. Y a esto sumémosle también, obviamente, la crisis habitacional que generó el tema de los incendios de Valparaíso. Entonces, creo que aquí falta una mayor fuerza en una política habitacional que permita ir erradicando los campamentos, pero también esto sí o sí tiene que ir de la mano de un uso correcto de la política migratoria en nuestro país. Uh-huh. Ahí Daniel Macarena instala en la conversación el factor del tipo de población con la que nos estamos enfrentando y particularmente las características que la población chilena está teniendo. Y además también hacía alusión a las características del delito. ¿Cómo ves también estos factores a la hora de tal vez pensar de distintas formas las políticas públicas que se llevan adelante, no solamente en seguridad, sino que además, por ejemplo, en temas tan importantes como son la vivienda? Bueno, el problema es el volumen, creo yo, ¿no? Son situaciones que siempre han existido, ¿no? Si vamos a hablar de cementerios clandestinos, acordémonos del caso Matute, ¿no? Buscando justamente 10 años todo lo que se encontró en el camino, ¿no? Recordaba a ciertas series como Twin Peaks, sí, ¿no? De Chile. Y si nos justamente la conjunción de, ¿no es cierto?, precariedad, ¿no es cierto?, territorial, delincuencia, ¿no?, poca continuidad y poca seriedad de las políticas de la autoridad a lo largo del tiempo, justamente con una situación global, no solamente nosotros, geopolíticamente obviamente estamos expuestos, y que efectivamente lo que estamos evidenciando en este momento es el volumen al que no estábamos acostumbrados de todo este tipo, y por supuesto todo lo que ha salido en la prensa respecto de las nuevas prácticas delictuales, y que también está en medio justamente de lo que hablábamos con nuestra profesión, ¿no? También creo que también hay una liviandad de parte de los medios y que provoca también esta especie de alarma en las personas, ¿no? Y el poco rigor de, por ejemplo, llamarle tren de Aragua a cualquier cosa, ¿no? Finalmente, sin tener las pruebas, ¿no? Ya sí, todo lo hace, es como una especie de entidad que todo. Y, ¿no es cierto?, el crimen organizado mexicano, brasileño, colombiano, salvadoreño, boliperuano que está operando, está feliz, porque todo ahora se llama. Entonces, hay un poco de rigor, y efectivamente, da la impresión de que las autoridades, tanto locales como centrales, se están guiando por lo mediático, por lo que marca, por las encuestas, y que efectivamente eso a veces, o la mayor parte de las veces, denota problemas urgentes, pero otras veces no, porque los problemas profundos tienen que necesariamente sostenerse a lo largo del tiempo. A mí me gustaría conversar, o en algún minuto, si ha estado Pablo Walker del Servicio Jesuita Migrante, para conocer también la otra visión, ¿no? Sí. Porque efectivamente en este volumen, ¿no?, de migración ilegal, que efectivamente ha traído nuevos modos, nuevas metodologías para delinquir, también está trayendo historias, realidades, y eso es lo complejo. Los narcos también tienen hijos pequeños que también padecen sobre ellos, ¿no? En estos campamentos donde justamente se detecta delincuencia, ¿no?, y se opera para demoler las viviendas, y también hay familias ahí. Eso es lo complejo de este tema. Siempre todo esto se ha mezclado, y eso así sucede en la realidad, con realidades vulnerables y gente que es victimario y víctima a la vez, ¿no? Por lo tanto, nada que sea efectista ni mediático como demoler, porque esa gente se va a reagrupar y va a armar otro, ¿no? Y no le van a hacer seguimiento a ese otro. Y eso es muy difícil cuando estamos haciendo política justamente para la encuesta, para la elección, para lo que marca y para que vayan los medios, ¿no? Sí. Justamente teníamos una acusación al alcalde Carter, que justamente en el día que estaba el Consejo Municipal pidiéndole explicaciones, estaba en un matinal, y al otro día hizo una acción mediática con una tropa que tiene ahí privada. Entonces, esto se está mediatizando mucho, se está espectacularizando mucho, y creo que se está afrontando de verdad, coordinadamente entre todos los poderes del Estado, muy poco. Y efectivamente, el tema central es la precariedad, la vivienda, la pobreza. Macarena, interesante ahí poder abordar también la forma en que se están enfrentando los problemas, las inquietudes, los desafíos, con la encuesta al lado, con lo que vaya también decir las redes sociales al respecto. Obviamente que aquí nos encontramos tal vez con un extravío respecto a la importancia que se le da a las propuestas con proyección, a las propuestas además con sustento técnico, sustento de distintos organismos. Sí, bueno, recogiendo varios puntos, aquí es bien preocupante, por ejemplo, que por una parte el gobierno, en vez de estar ejecutando,
esté como en constante justificación, como que cuesta que se hagan cargo de los temas complejos. Ayer, por ejemplo, respecto a Cerrillo, el ministro de Vivienda partió diciendo que en el 2002 se había creado y al tiro a continuación esto se realizó en el gobierno anterior. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de respuesta donde solo existe la justificación, los emplazamientos, no llegas a ninguna parte, es complejo para abordar las distintas políticas públicas y poder avanzar en conjunto. La gente hoy día quiere soluciones. Ellos ya no son oposición, están a cargo del buque y eso es importante que se empiecen a hacer cargo. Y por otro lado, también me preocupa, en el fondo, claro, la parte más mediática, no solamente de la prensa, sino que también de las propias autoridades, de cómo se utilizan las cifras para generar una sensación de mejora en algunos aspectos, y el relato constante de que Chile está mejor que cuando ellos recibieron el país. ¿Ya? Porque siento que eso podrá ser cierto o no, pero no ayuda en los minutos que uno necesita en el fondo una política efectiva cuando la gente siente la sensación de inseguridad en las calles. Y esto además también contrasta con el llamado de los alcaldes del propio oficialismo que están pidiendo que los militares, por ejemplo, salgan a las calles. Entonces, nosotros entendemos que estamos en un año electoral y que obviamente lo que buscan gran parte de ellos es capitalizar políticamente una bandera que históricamente ha sido de la derecha. Pero poner el tema sobre la mesa es sano para la discusión. Entonces, en ese sentido, en el fondo hay que recogerlo, hay que aprovechar en el fondo las oportunidades que dan los años electorales para poder avanzar en ciertos aspectos. Pero otra cosa que no es menor también es el riesgo que se enfrentan las personas que viven en estos campamentos. Y ahí, claro, lo de la experiencia del alcalde Carter, que utiliza, siento yo, bastante bien a los medios para a veces exponer sus puntos de vista, pero específicamente parte de la decisión de desalojar a las personas de ese sector tenía que ver con que estaban con riesgo de sufrir posibles inundaciones. Entonces, nosotros también tenemos que pensar que se está poniendo en peligro la vida de niños, adultos mayores. Entonces, cuando ya en el fondo la política habitacional no da abasto porque no están los nuevos programas, o vemos que, por ejemplo, el tema de los campamentos sigue aumentando, hay que empezar a ver también qué hacemos con esas personas y dónde las trasladamos, porque al final se transforman en puestos sin ley, donde, como decía anteriormente, prolifera el crimen organizado, que evidencia la importación de nuevos delitos, y vemos a nuestros policías atrás de mano. Entonces, las autoridades no pueden seguir haciendo vista corta al respecto y hay que hacerse cargo porque ya estamos bastante tarde. 9 de la mañana con 41 minutos. Estamos nuevamente con ustedes en nuestro panel de Enlace USACH, conversando con nuestros panelistas del día de hoy. Macarena Cox, directora de comunicaciones de Fundación Pivotes, y Daniel Cejas, periodista, editor de C80.cl y gestor cultural. Cambiamos de tema y nos quedamos con también la preocupación que hay no solamente de parte de las comunidades educativas, quienes además padres apoderados, en fin, que ven cómo la matrícula no han podido lograrla para sus estudiantes. Son más de 3.000, al menos lo que se han planteado, que están a la expectativa de buscar colegio y que todavía no lo han conseguido, sino que además la forma en que distintos organismos han asumido este tema. Hablábamos hace algunos días de los parlamentarios, el Senado, que está tratando de tomar medidas al respecto con un proyecto de ley para poder entonces dar opciones a estos estudiantes que se están quedando sin poder ir al colegio. Pero además han levantado la voz desde la Defensoría de la Niñez. Criticó al gobierno, pidió medidas urgentes, se hizo un llamado al Mineduc particularmente para que entregue una respuesta urgente y pertinente ante la falta de matrículas a lo largo del país. Un tema que queremos también abordar el día de hoy con nuestro panel y obviamente verlo en perspectiva. Nos encontramos ahí con chicos y chicas que están a la expectativa de poder conseguir colegio. Hay que ver si es que se abren las posibilidades y efectivamente ir analizando la forma en que desde el Ejecutivo han estado asumiendo esta situación. Macarena, parto contigo ahora para poder entrar en este tema que obviamente desde los parlamentarios del Senado han dicho que esto es una emergencia. Para muchos es así. Te escucho. Sí, totalmente. Yo primero quiero volver a poner sobre la mesa el tema de las expectativas. Recordemos que este gobierno llegó al poder, a la moneda, bajo una causa súper noble que era el tema de la educación pública. ¿Ya? Hicieron de hecho una carrera política basada en la educación, entonces las expectativas de toda la gente, de todas las personas estaban puestas en cómo iban a abordar esta materia. Y yo creo que estamos todos de acuerdo que han estado bastante lejos de lo que uno esperaría. Y claro, uno podría argumentar que
que los gobiernos cuando se instalan enfrentan diferentes desafíos que son complejos de tratar en la implementación de las políticas públicas. Entonces, cuando empiezan a tratar de instalar propuestas que eran preelectorales, se van encontrando con distintas razones, como las restricciones presupuestarias, porque se encuentran con una oposición política que les pone barrera, o simplemente porque se dan cuenta que existen dificultades prácticas a la hora de ejecutar las políticas públicas. Pero en el caso de la crisis de la matrícula, que se genera en el fondo por razones demográficas, de planificación y también de migración, es aún más complejo porque tendríamos que recordar cuáles eran las posturas que había en el actual oficialismo cuando eran oposición. En el caso del SAE, que yo creo que es bien significativo, sí. Esta política pública tuvo muchos errores en su diseño que se trataron de poner sobre la mesa durante la discusión de la reforma educacional, pero hubo en el fondo como pasa en muchos temas, pero tiende a imponerse la ideología, entonces finalmente la parte técnica va quedando un poco atrás. Y estos problemas de diseño no han sido reparados. Nosotros hemos conocido muchos casos de gente que postula a colegios en una comuna, no encuentran cupo, les asignan el de la comuna más cercana, pero resulta que la comuna más cercana queda a 6 horas de su casa. Entonces el sistema no se hace cargo de eso. Y esa en el fondo es una de las razones de por qué desde Piotes impulsamos la modernización de la administración del Estado y la creación del Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas, para justamente poder evaluar cómo funcionan y cómo se van ajustando el día a día. Y por otra parte está el tema de la flexibilización de la ley de subvención escolar preferencial que presentó el gobierno anterior y que estaba durmiendo en el Senado. Recuerdo que el año pasado en Pinotes invitamos al ministro, nos reunimos con los parlamentarios, hicimos varios seminarios exponiendo la importancia de este proyecto de ley, de la flexibilización de este proyecto de ley. Nos reunimos con las comunidades educativas y logramos que se reactivara el proyecto, pero el gobierno no le pone urgencia a la discusión. Y la SEP, si vamos hoy día en el fondo a la crisis que tenemos, que pudo haber sido con los servicios locales, hoy día con el tema de las matrículas, si la ley SEP fuera flexible, por ejemplo, se podrían crear nuevos módulos en las salas de clase, porque la creación de nuevos proyectos educativos requiere de enfrentar una permisología que es abismante. Entonces, y esto podríamos agregarle también que hubo en paralelo una promoción de la migración con promesa en un inicio de regularizar la situación en el país, que finalmente terminó promoviendo igual una ola migratoria y que derivó también en estos resultados. Entonces, hoy día existen mecanismos para mejorar el diseño de las políticas públicas, que por cierto que son a mediano y largo plazo, pero tenemos alternativas que probablemente no se están reactivando porque tienen razones ideológicas detrás, pero que pueden significar una ventana para poder enfrentar esta crisis que sigue creciendo. Daniel, te escucho también a ti ahora. Importante lo que también señala Macarena. Por un lado, lo que se impulsó durante la reforma de la educación, obviamente iba muy orientado a tener una educación inclusiva. Era bien visto en muchos aspectos por las implicancias que tenía, obviamente. Pero ahí también trae a colación Macarena el tema técnico, ¿no? Cómo se iba dialogando para que propuestas como este sistema de admisión escolar efectivamente funcionara bien. A mí me da la impresión de que muchas veces cuando alguien habla de SAE rápidamente genera cierta preocupación, cierta alerta. Te dejo la palabra para poder entrar en esto y efectivamente poder ir a analizar la manera en que se ha estado tratando de llevar adelante cada una de estas propuestas. Por ahí incluso desde el oficialismo ha habido cierta crítica a cómo se llevó adelante esta reforma. Sí, desde ahí yo concuerdo también con Macarena. Siento yo queriendo mucho a este gobierno, creo que efectivamente, justamente es una de las expectativas que se elevaron demasiado para el correlato que estamos teniendo en este momento. Y perdónenme que yo casi siempre, a veces con temas acá, lo abordo desde lo testimonial, pero justamente coincide que este año me tocó matricular a mi hijo en el sistema escolar después de haber vivido varios años en un país brasilero, como decía cierto jugador de fútbol, y me tocó vivir eso. Y lo que sucede, creo yo, es que justamente es esta imposibilidad de darle continuidad a políticas que en el largo plazo causen un impacto distinto o que modifiquen la realidad. Me refiero, o que nos quedamos por encima del anuncio. Por ejemplo, modernizar el sistema de postulación, de selección que se hace a través de una plataforma, no, en un concepto a mí de lo que yo entiendo por moderno, por eficiencia, no significa solamente digitalizarlo, porque ahí, por ejemplo, estás dejando fuera a un montón de gente que todavía no tiene acceso a internet y que si tiene no conoce, en el mundo todavía la gente adulta
de 30 para arriba o 40 para arriba, sigue teniendo confusiones y brechas tecnológicas importantes. Por lo tanto, como con cualquier cosa hoy en día, la mayoría de los trámites que tú lo haces online ya no es todavía una solución para mucha gente, y eso deja fuera y excluye un montón de personas. Y este sistema lo que ha hecho justamente también, estamos recién viendo el impacto de lo que implicó terminar con la selección, que es un gran tema, ¿no? Hay toda una discusión respecto de los colegios bicentenarios, los colegios más emblemáticos que han perdido cierta calidad, pero justamente otros colegios que no tenían ninguna figuración ni en el ¿no es cierto?, en el CIMSE, ni en las mediciones, ni en los puntajes nacionales, sí han tenido una mejoría. Me toca puntualmente en el colegio de mi hijo, que postulamos muy tarde, ¿no? Pero hay varios llamados, hay varios momentos, por lo tanto los propios directivos del colegio también reconocían que a ellos mismos les supera muchas veces cumplirlo con lo que se baja desde el ministerio. Por lo tanto, creo que si bien el Ejecutivo es el encargado de implementar, no llevar a cabo, el responsable, creo que esto es un problema de la sociedad y del Estado. Y poco vamos a poder avanzar si el Senado está preocupado de si cantamos o no cantamos el himno nacional el día lunes, ¿no? Me parece que ahí hay tiempos, recursos que no están aportando a la discusión real, que es qué hacemos, cómo damos, cómo garantizamos un derecho a educación de calidad, que efectivamente fue el emblema de todas estas autoridades que hoy están, digamos, en los cargos y que efectivamente les ha tocado enfrentar una demanda que es histórica, ¿no? El presidente hoy día, justamente don Alejandro Guillé con mi querida Daniela Figueroa estaban comentando justamente la pauta de hoy, como un hito importante, por primera vez el presidente va a recibir a los profesores para conversar sobre la deuda histórica. No sabemos qué va a pasar de eso. Claro, son señales, ¿no? Efectivamente que también hay que tener cuidado porque generan expectativas. Pero esto también tiene que ver con eso, con cómo asumimos de una vez por todas que estos son problemas de la sociedad. Cuando la Defensoría de la Niñez apunta solamente al Ejecutivo, creo que efectivamente se queda corta la mirada, en el sentido de que esto es toda la sociedad, todos los poderes, los gobiernos locales a los que se les ha traspasado, que son justamente los que han tirado la alarma de esta crisis. Porque todos los tipos de sostenedores también, Daniel. Exactamente, ¿no? Hoy en día no hay pago. Eso es un tremendo cambio que va a dar todavía consecuencias a lo largo de los años, ¿no? Vamos a ver si efectivamente los colegios emblemáticos que ahora han perdido su sitial, digamos, competitivo, que es una manera de evaluarlo, pero la educación también tiene que ver con otras cosas y cómo incorporamos otros factores. No, voy a volver a lo testimonial. En el colegio de mi hijo, que es particular subvencionado, que es muy humilde, que es donde encontramos cupo, hay una política de integración increíble. Ayer estuve en la reunión, tienen un equipo completo, es un colegio humilde, insisto, no es una gran... Y hay terapeutas ocupacionales, educadores diferenciales. Mi hijo tiene compañeros con espectro autista, que es una complejidad verlo eso en el detalle. Por lo tanto, para que todo eso se implemente y resulte como corresponde, además de estos esfuerzos que uno ve desde lo local, que es para sacarle el sombrero, es necesaria, como digo, una articulación de Estado que no se ha dado y que lamentablemente, como se está haciendo política en los últimos años, efectivamente esto va a depende de péndulos. Todos estos temas, toda esta agenda setting que se levanta está siempre encaminada hacia la próxima elección, ¿no? Y ahora vienen las municipales, por lo tanto es tema, ¿no? Y por eso las puestas en escena y todo, pero eso es peligroso. Creo que no es hoy en día una solución a los problemas reales que está enfrentando la gente, y que esta discusión faltan actores todavía, no solamente el Ejecutivo, y eso, me gustaría que el Senado y los gobiernos locales también estuvieran a la altura del debate y efectivamente no fuera tema si cantamos o no cantamos el himno nacional. Nos quedan un orden de 8 minutos para cerrar. Les dejo, Macarena, Daniel, el tiempo para ir cerrando ideas y cerrar además este tema. Macarena. Sí, es que hay varios temas en el aire, por ejemplo, en el tema de la inclusión, de tener distintos, por ejemplo, diversidad educativa, por ejemplo, con estudiantes que tienen TEA, etcétera. La ley CEP permite, por ejemplo, contratar a un profesor especialista, pero no permite contratar a dos. Hoy día con el SAE aumentaron los estudiantes que tienen esa condición. Entonces, por eso es tan importante flexibilizarla también, porque se van habiendo otros problemas en el diseño de las políticas públicas. Pero
volviendo al tema de las declaraciones, a mí me llama mucho la atención como los dichos del ministro a la hora de hacerse cargo, porque volvemos al tema de culpar al que está en la vereda del frente y no hacerse cargo de las cosas, porque, por ejemplo, cuando estuvimos el año pasado con el tema de los servicios locales, la culpa era de los profesores. Ahora con el tema de las matrículas, la culpa es de los padres. Pero lo cierto es que tenemos problemas que son de gestión, y eso es evidente. Si vemos, por ejemplo, lo que ocurrió en el servicio local de Atacama, donde hubo colegios que no pudieron iniciar el año escolar porque no contaban con la infraestructura para abrir las puertas, eso es un tema de gestión. No tienen que ver ni los profesores, no tienen que ver los apoderados. Y eso es incomprensible porque el Ministerio tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación. Pero lo que estamos viendo es que el Ministerio hoy día está dando una pelea que está totalmente equivocada, porque centra la agenda, por ejemplo, en la condonación del CAE. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento de que los niños que necesitan una educación temprana que sea de calidad, que les dé una base sólida para después llegar a la universidad, y que además permita reducir las brechas en los aprendizajes, ¿cuándo se van a hacer cargo de ese tema? Entonces, y también vemos por otro lado que ya en todo el país se iniciaron las clases, pero resulta que todavía hay casi 3.000 escolares que no tienen colegio. Y eso es un tema de gestión. Y de hecho, yendo al punto de la defensoría, el año pasado la defensora, que era la Patricia Muñoz, envió un oficio al Mineduc porque habían denunciado que en Lampa habían 700 alumnos que no tenían matrícula, por distintas razones, pero no tenían matrícula. Y entregó un documento donde se hicieron varias recomendaciones para evitar que esto volviera a ocurrir este año. Entonces, ahí uno se pregunta... ¿cuál fue la saco roto la denuncia al final? Exactamente. Entonces, bueno, desde Piote nosotros consideramos que lo primero es que es clave declarar la educación como un servicio esencial. Las escuelas no pueden cerrar nunca sus puertas, ni siquiera por manifestaciones, porque hayan hechos de violencia. Las aulas siempre se tienen que mantener abiertas. Y esto, en el fondo, bueno, el último CIMSE, de hecho, me da un poco la razón en ese sentido, porque antes de, cuando estábamos en tiempos de pandemia, bajaron todos los resultados en la forma de obtener los aprendizajes. Post pandemia se abren las puertas de las salas de clase y todos suben. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que defender que los aprendizajes se hagan dentro de las salas de clase. Y con el tema de la educación de calidad, por ejemplo, en el caso de los pagos de los colegios, que decían antes, hay políticas públicas que han tenido resultados positivos. Por ejemplo, el caso del Liceo Bicentenario, que ha sobrevivido a las reformas educacionales, ha sobrevivido al SAE, ha sobrevivido a las distintas, a veces, barreras en las que se tiene que enfrentar, y con muy poca plata, porque recordemos que cuando tú postulas al sello Bicentenario, a ti te entregaban una cantidad de plata que en los mejores tiempos eran 100 y tantos millones de pesos, una sola vez, para que tú mejoraras distintas infraestructuras, etcétera. Y hoy día se están entregando 40 millones, con 40 millones tampoco es como que te alcance tanto como para tener una educación de calidad. Todo tiene que ver con el método de enseñanza, las altas expectativas, la nivelación de los aprendizajes, es el estar constantemente evaluando cada un mes a los profesores. O sea, si el curso no aprendió lo básico que tenía que aprender de esa área, no avanza. Prefieren cubrir menos, pero que lo que cubran sea correcto. Y se le hacen evaluaciones a los profesores un mes y medio para ver en el fondo si están pasando o no están pasando la materia. Pero ¿qué es lo que hizo el gobierno de este año? Publicó todas las evaluaciones en la página web del ministerio. Entonces ahora, en el fondo, cualquier profesor, si pasa o no pasa la materia, va a depender de la voluntad que tenga ellos por el cariño de la enseñanza. Claro. Porque ya, en el fondo, lo que están haciendo con ese tipo de cosas es matar la política educativa, nuevamente, por un problema ideológico. Porque sabemos que tuvo buenos resultados y que si nosotros lográramos replicar ese modelo en el resto de la educación, podríamos tener una muy buena educación de calidad. Daniel, nos quedan los últimos minutos. Te dejo para ir cerrando también este tema. Sí. Para cerrar, creo que, bueno, hay que también entender cómo está funcionando este sistema. Yo como apoderado te lo digo que es bien complejo, pero, por ejemplo, en este caso se hacen varios llamados, ¿no? Por lo tanto, esta foto, ojo, con el dato de los 3.000 fuera, porque esto es una foto, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, que el sistema arrojó a mi hijo a un colegio que a mí no me gustó, yo fui a otro. Pedí matrícula y por lo tanto todavía no he ido a desmatricular a mi hijo del primero, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, en esta semana y en este mes se va a provocar un ajuste. Yo no digo que no exista el problema, pero digo, bueno, ojo con esas cifras que son fotos, porque efectivamente el sistema está diseñado para tener estas distintas etapas y, por ejemplo, dar acogida a un caso como conmigo, que mi hijo llegó en septiembre a Chile, por lo tanto, muy fuera de los plazos de postulación habituales para... Eso por un lado. Me parece que también estamos aprovechando o no viendo la multidimensionalidad de esto. La importancia de un establecimiento educacional en un territorio no es solamente medible en educación o en resultados educativos de los niños. Las escuelas son centros comunitarios,
son centros cívicos, de alguna manera son puntos de encuentro para la comunidad completa, ¿no? Funcionan de albergue, garantizan alimentación, son las bibliotecas del entorno. Son las bibliotecas y muchas veces las bibliotecas y los cibercafés, comillas, del entorno, ¿no? Por lo tanto, hay ahí un tema que no está considerando, creo yo, el diseño actual, que se vio en el caso de la pandemia afectado cuando efectivamente se cerraron las escuelas, ¿no? Y además de lo educativo. También hay experiencias que otros países han aprovechado a propósito de la pandemia, de combinar lo presencial con la educación en casa a través de las plataformas. Los profesores ya se capacitaron, quedó toda esa capacidad instalada, no para reemplazarlo, pero quizás para complementar sistemas o regímenes híbridos en colegios donde no hay espacio para recibir a tantos niños. Me parece que todo eso nos está considerando, que si seguimos viendo la educación desde el punto de vista del CIMSE, como decía un meme por ahí que yo recogí, lo esencial es invisible al CIMSE, ¿no? Cómo estamos midiendo también, ¿no? Y cómo también las familias se involucran más, porque efectivamente los colegios, las escuelas no son una fábrica donde uno echa al muchacho o a la muchacha y luego voy a quejarme al CERNAC porque no lo educaron, ¿no? La educación parte en casa. Yo me encontré, por ejemplo, en este año, me sorprendió que en lenguaje para primero medio no hay lectura obligatoria, no hay. Simplemente no hay lectura. Lo que ven, lo ven en clase acotadamente, pero no hay un libro para la casa. Sí, las lecturas complementarias, ¿no? Las lecturas no existe, no hay listado, y eso me parece grave, ¿no? Me parece que es parte del reduccionismo, que es parte también de la cultura de ahora, de vamos rápido, pasemos y no profundizar. Y así, hay un problema global que, insisto, faltan actores, no es solo el Ejecutivo, tiene que acompañarnos el Parlamento y la comunidad. Eso es todo lo que puedo decir a este límite de tiempo, compañeros. Macarena Cox, Daniel Segers nos acompañaron en este día viernes. Un abrazo a ambos, que tengan buen fin de semana y ya nos estaremos encontrando en futuros paneles. A ver si se dan una vueltecita por acá también, acá en nuestros estudios nuevamente. Que estén muy bien, ¿ah? Chao. Un abrazo a ambos. Chao, Macarena. Nos vemos pronto. Nos vemos, chao.